Bien, saludos a todos. Vamos a continuar eh, con lo que dejamos en la última clase. En la última clase desarrollamos los pasos para calcular máximos y mínimos. En ese proceso para calcular máximos y mínimos dijimos que había unos pasos. Y los pasos eran: primero derivar, segundo igualar a cero la primera derivada, tercero determinar qué tipo de ecuación nos daba, cuarto resolver la ecuación. Cuando usted resolvía ese cuarto paso, que es resolver la ecuación, usted hallaba los puntos críticos. Recuerde que el punto crítico, ¿qué son? Son números que pueden ser máximos y mínimos. Y el último paso obedecía a determinar de esos puntos críticos cuál era el máximo y cuál era el mínimo. Y para realizar este último paso habían dos métodos. Uno eran las regiones y el otro era segunda derivada. Entonces esos son los pasos que hay que realizar para encontrar un máximo y un mínimo. Obligatoriamente, sin importar qué tipo de problema sea, siempre hay que hacer todos esos pasos. Entonces, en la última clase dejamos este problema que dice que hay una compañía dedicada a exportar productos a China y encontró una función que relaciona el ingreso con el número de toneladas a exportar. La función es IQ igual 80Q menos Q a la 2 sobre 4, donde IQ es el ingreso en millones de pesos y Q es la cantidad de toneladas a exportar. La compañía quiere saber cuántas toneladas tiene que exportar para alcanzar el ingreso máximo, y la B, cuánto es el ingreso máximo. Entonces, ¿cómo sabemos que es un problema de máximo y mínimo? Por la pregunta. Sí, la pregunta está en la clave. Aquí nos habla en la pregunta B, nos hablan de cuánto es el ingreso máximo. Entonces, este punto nos dice que este es un problema en el cual tenemos que buscar el punto máximo. Entonces, la clave para determinar si es un problema de mínimo o de máximo está en la pregunta. Entonces, en este caso hay que buscar el punto máximo. Entonces, comenzamos con los pasos. Tenemos la función. IQ igual 80Q menos Q a la 2 sobre 4. Tenemos la función. Entonces, el primer paso es derivarla. ¿Sí? La derivamos. Entonces, la derivada de 80Q es 80. Derivada de Q a la 2 es 2Q. Y repetimos el 4. Ahí está derivado. ¿Sí? Muchos pensarán que para derivar esta función hace cociente. La derivada del cociente, que ese es el sexto teorema. ¿Sí? En ese caso no es necesario, ¿sí? O no es obligación. Si usted lo hace por cociente, le va a dar lo mismo que nos dio acá. ¿Sí? Si usted lo hace por cociente, dice la fórmula del cociente, dice derivada del primero, este sería su primero, este sería su segundo. Derivada del primero sería 80 menos 2Q por segundo igual menos la derivada del segundo. El segundo es 4, la derivada de 4 es 0 por el primero igual 80Q menos Q a la 2 sobre 4 al cuadrado. Entonces este 0 elimina todo esto, nos va a quedar en el cociente, nos queda 80 menos 2Q por 4 sobre 4 al cuadrado. Este 4 al cuadrado es como si hubieran dos 4. Se elimina un 4. Entonces nos queda que la derivada sería 80 menos 2Q sobre 4. Y es lo mismo a lo que tenemos acá. Entonces recuerden que uno hace cociente, por obligación uno hace cociente cuando abajo en el denominador hay una variable. Si no hay una variable, como en este caso que hay un número, no es obligación hacer cociente. Entonces ya hicimos el primer paso, que fue derivar. Segundo paso, se iguala a 0 la primera derivada. Se iguala a 0, ahí está, se igualó a 0. Al igualarlo a 0 se determina luego qué tipo de ecuación es. En este caso es una ecuación lineal, porque el exponente de la variable, que en este caso es Q, está elevado a la 1. Entonces se resuelve esa ecuación lineal. Entonces nos queda 80 menos 2Q sobre 4 igual a 0. Se resuelve como ya vimos en clase, se despeja, nos queda 80 menos 2Q. El 4 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar al 0.
nos queda 80 menos 2q igual a 0. Dejamos a la 2q solo, entonces nos queda menos 2q igual a este 80 que está positivo, pasa al otro lado negativo. Y la q la dejamos sola, menos 80 entre menos 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y al hacer la división nos da que la q es igual a 40. Y aquí resolvimos la ecuación. Recuerden que como es una ecuación lineal se obtiene un solo resultado. Entonces este señor se le llama punto crítico. Punto crítico. Recuerden que punto crítico es un número que puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Pero en este momento no sabemos qué es él. Tenemos que averiguar ese 40 qué es, si es un máximo o si es un mínimo. Para eso se dijo que habían dos métodos. Están las regiones y segunda derivada. Entonces voy a arrancar con regiones. De regiones, recta numérica, 0, menos infinito, infinito. En esa recta numérica ubicamos el punto crítico. Aquí iría 40. Trazamos la línea vertical. Se divide el plano en dos regiones, región A, región B. Entonces vamos a determinar en cada una de las regiones si la gráfica crece o decrece. Para eso usamos la siguiente regla que dice que si la primera derivada de la función es mayor a 0, la función crece, por lo tanto esa región es positiva, y si la primera derivada es menor a 0, la función decrece, así que esa región va a ser negativa. Entonces arrancamos, tomamos la primera derivada, nuestra primera derivada es esta. ¿Sí? Esta es nuestra primera derivada, la tomamos 80 menos 2q sobre 4. Arrancamos evaluando la primera región, la región A. Tomamos un número que va de menos infinito a 40, voy a tomar el 0, lo reemplazo donde está la q, entonces nos queda 80 menos 2 por 0 sobre 4, resolver queda 80 menos 0 sobre 4, queda 80 entre 4, eso es igual a 20. El resultado que nos dio 20 es mayor a 0, por lo tanto en la región A se cumple que en la primera derivada crece, entonces en la región A esa región crece y el signo de esa región A es positivo. Y ahora vamos a evaluar la región B, y ahora evaluamos la región B. La región B va de 40 a infinito, tomamos un número cualquiera, voy a tomar 41, lo reemplazamos en la primera derivada, 80 menos 2 por 41 sobre 4, y resolvemos. 80 menos, daría aquí multiplicar 41 por 2, daría 82, al hacer la resta, menos 2 cuartos, y al hacer división nos daría menos 0,5. El resultado nos dio negativo, por lo cual indica que es menor a 0. Entonces si es menor a 0, en esa región B, según esta regla de aquí, la región B, la gráfica decrece y el signo de esa región es negativa. Bien, entonces ya determinamos que en la región A crece, la B decrece. Entonces vamos a determinar este punto crítico que nos dio 40, si él es máximo o él es mínimo. Entonces lo comparamos con la regla. Esta es la regla que ya vimos en la clase anterior. Dice que si el punto crítico va de una región positiva y pasa a una región negativa, ese punto crítico es tu máximo. Y si el punto crítico va de una región negativa a una región positiva, ese punto crítico es tu mínimo. Entonces sacamos acá 40. La región A nos dio ¿qué? Nos dio signo positivo. Región B nos dio signo negativo. Por lo tanto este punto crítico pasa de más a menos, así que él para nosotros viene siendo un máximo. Entonces ese 40 que nosotros encontramos es un punto crítico máximo. Ahora, si usted lo quiere hacer por el otro método que es la segunda derivada, entonces nuestra primera derivada del ingreso, quedó 80 menos 2q sobre 4. Entonces para hacer la segunda derivada hacemos lo mismo, derivamos arriba, derivada de 80 0, derivada de 2q 2 y repito el 4. Entonces, ¿qué ocurre en la segunda derivada? Que en esta segunda derivada no nos queda variable. Entonces se resuelve completamente la segunda derivada. 0 menos 2 va a dar menos 2 y menos 2 entre 4 da menos 0,5.
Entonces, el resultado en la segunda derivada, como no quedó variable, trabajamos con el resultado. El resultado nos dio menos 0,5. Ese resultado, por ser negativo, indica que es menor a 0. Entonces, en la segunda derivada hay una regla que dice que si ella es menor a 0, indica que el punto crítico que calculaste viene siendo tu máximo. Entonces, por este resultado, reiteramos que ese punto crítico que nos dio en este ejercicio, él viene siendo el punto máximo. Así que ya una vez habiendo determinado cuál es el punto crítico máximo, procedemos a responder. Entonces la pregunta era cuántas toneladas tienen que exportar para alcanzar el ingreso máximo. Entonces la compañía tiene que exportar 40 toneladas. Ahora vamos con la parte B. En la parte B nos dicen cuánto va a ganar. Es decir, si la empresa va a exportar 40 toneladas, ¿cuánto dinero van a ganar? Entonces, para eso tomamos la función original del problema, que es esta es la función original. ¿Por qué la función original? Porque esta función relaciona de forma directa las toneladas con el ingreso. Relaciona de forma directa las toneladas con el ingreso. Entonces reemplazamos las toneladas, que son 40, que son las que ellos tienen que exportar, las reemplazamos acá, y al resolver todo esto vamos a obtener el dinero que ellos van a recibir. Entonces reemplazamos, nos quedaría 80 por Q sería las 40 toneladas menos 40 al cuadrado sobre 4. Entonces al resolver nos queda que 80 por 40 daría 3200 y 40 al cuadrado daría 1600 sobre 4. Al hacer la resta nos daría 3200 menos 1600 daría 1600 entre 4, el resultado daría 400 millones de Colombian pesos, de pesos colombianos. Ese es el ingreso de la compañía. Entonces este sería el resultado del punto B de nuestro problema. Entonces, ¿cuál es la aplicabilidad de máximo y mínimo? Pues sencillo. ¿Qué ocurre? Normalmente uno pensaría que si la empresa exporta más de 40 toneladas, el ingreso va a ser superior. Pero resulta que eso no es así. Si la empresa exporta más o exporta menos de 40 toneladas, el ingreso va a disminuir. ¿Cómo así? Se lo voy a explicar inicialmente por medio de una gráfica. Resulta que esta es la gráfica del problema. Este es el ingreso y esta es la cantidad. Y esta es la gráfica de esa función. ¿Usted qué encontró? Usted encontró este punto, que es el punto máximo. Y el punto máximo se logra cuando la empresa exporta 40 toneladas. Y cuando ella exporta 40 toneladas, su ingreso es de 400 millones de pesos. Entonces, si exporta más de 40, por ejemplo, por aquí, estaría 60 toneladas. ¿Qué ocurre gráficamente? Vea, usted choca, lee ese ingreso. Cuando usted exporta 60 toneladas es menor que cuando usted exporta las 40 toneladas que nos dio 400 millones de pesos. Si exporta menos de 40, aquí por ejemplo, que exporta 20 toneladas, ¿qué ocurre gráficamente? Vea, choca aquí, lea, también está por abajo. Es decir, que gráficamente observamos que la única forma que alcance el ingreso máximo es exportando 40. Si exporta más o si exporta menos de 40, va a perder dinero. Ahora, vamos a hacerlo numéricamente. Vamos a determinar cuál es el ingreso si se exportan 60 toneladas, una cantidad superior a las 40 toneladas, que es nuestro punto máximo. Entonces lo vamos a reemplazar en la función original. ¿Sí? Vamos a determinar cuánto es el ingreso si se exportan 60 toneladas. Entonces reemplazamos las toneladas. Quedaría aquí 80 por 60 menos 60 al cuadrado sobre 4. Comenzamos a resolver. Entonces nos queda 80 por 60 daría 4800. 60 al cuadrado daría 3600 entre 4. Entonces al hacer la diferencia en el numerador daría 1200 entre 4 daría 300 millones de
pesos colombianos. Entonces, este es el ingreso si se exporta 60 toneladas. Y este es el ingreso si se exportan 40 toneladas. Entonces, ¿qué queremos decir? Lo que queremos decir es que los máximos y mínimos es una aplicación que permite encontrar puntos óptimos, ya sea para maximizar o para minimizar. En este caso hemos resuelto un problema de máximo y mínimo cuando toca maximizar, donde nos dio una ecuación lineal, donde había un solo punto crítico. Entonces, sin importar cuál sea el problema de máximo y mínimo, siempre se tienen que hacer todos los pasos, no se puede saltar ni uno. Lo único que usted puede definir es que en la parte final usted es libre de decidir si lo hace por regiones o si lo hace por segunda derivada.